Me parece que suena increíble, me parece consciente socialmente. Un temazo. Hola hermosos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a este video. Mi nombre es Blas y hoy vamos a estar reaccionando, chicos, a Serena Joy, el nuevo sencillo que acaba de lanzar Olivia Rodrigo. Chicos, ya reaccionamos a Using Pretty Sad for a Girl So In Love. De hecho fue hace poquito, la reacción completa la encuentran en el canal. Y el álbum a mí, chicos, me gustó mucho y de hecho me fue gustando cada vez más a medida que lo escuchaba. Hoy tenemos este tema que vamos a ver cómo se suma a la narrativa de este disco, ¿verdad? Estuve averiguando más o menos qué significa Serena Joy porque no tenía ni idea, y resulta que es un personaje de El cuento de la criada, que es una mujer como muy de derecha y tal, que ayuda a crear, a edificar un régimen básicamente machista, y ella termina como afrontando las consecuencias de eso mismo que ella ayudó a construir, ¿verdad? Se vuelve en contra de ella. Así que vamos a estar viendo cómo introduce esa narrativa en una canción. Desde ya me parece muy interesante, me parece disruptivo. Vamos a ver cómo suena. Nada, tengo mucha emoción. Antes de empezar les digo que si les gustan este tipo de videos se pueden suscribir acá abajo para no perderse absolutamente ninguno. Pueden activar la campanita si les avisa cada vez que hay un video nuevo, y me pueden dejar en los comentarios más reacciones que tengan ganas de ver en el canal y les voy a hacer feliz de la vida, chicos. Ahora sí, vamos a ver qué onda esto. Esto está sonando muy bien, esto está sonando muy bien, está más intenso de lo que esperaba, chicos. Entra claramente con los sonidos de tipo My Way, Expectations. Lo que sí es raro es que el riff está en modo menor. ¿Vieron? Olivia suele ser como bastante tendiente a componer este tipo de melodías en modo mayor. En este caso tiene una oscuridad linda, muy linda. Está perturbador, chicos, está perturbador. Creo que voy entendiendo para qué lado va a estar orientada la canción. Creo que tiene un componente muy grande de crítica social. Por un lado me sorprende mucho porque las canciones de Olivia que hay publicadas oficialmente suelen ser canciones que tratan otras temáticas. Sin embargo, hay canciones de ella como 21st Century Girls que hace crítica a la sociedad, ¿vieron? O a ciertos estereotipos. Creo que vamos a ir por ahí. Ya la frase "And if you close your eyes, then it can be your fault" me parece re fuerte y me parece muy buena, literalmente. Me parece es una crónica, claramente, pero no es una frase obvia. Me gusta dónde está apuntando, me gusta dónde está apuntando. Ok, empieza a hacer la melodía al doble de velocidad. Qué interesante eso. Chicos, está muy buena la melodía de este estribillo. Es re original, Olivia es increíble haciendo melodías, claramente. Pero no pensé que iba a ser así, No pensé que iba a ir por estos grados. Si no me equivoco, armónicamente está haciendo primero, sexto, quinto, que acompañado con la melodía queda buenísimo, chicos. Está un poco críptica la letra, pero siento que es la cantidad de enrosque necesario para crear una letra con una carga social tan importante como esta. Chicos, no pensé que de repente, después de un disco como Using Pretty Sad for a Girl So In Love, íbamos a tener una canción de este estilo. Realmente no es que Using Pretty Sad sea un disco superficial, es que no habla este tipo de temáticas, no las cubre. Y de repente está como tratado así un sencillo, me sorprende mucho. Claramente
hay una mezcla de diálogos. Ella está hablando, si no me equivoco, desde la perspectiva de Serena Joy, ¿verdad? De una mujer. Obviamente esto es como una transposición que se hace a la actualidad. Está hablando realmente desde la perspectiva de una mujer con ciertas concepciones patriarcales, como hacer lo que te dicen que hagas, si no prestas atención no vas a sentir culpa, ni empatía, ni dolor, literal. Me parece muy interesante, me parece que suena increíble, me parece consciente socialmente. Un temazo, un temazo. Oh, ese efecto con vocoder es muy expectations, Tipo, sonoramente la continuación es perfecta. Tipo, tiene mucho sentido el sonido que está utilizando. Había entendido mal la armonía, en realidad es sexto, quinto, primero. Bueno. Uy, ¿escucharon cómo se abren las armonías en ese DM? ¿Cómo van entrando algunas voces abajo que hacen que se forme todo un acorde? No, milagroso ese momento, chicos. Qué buena que está la producción. Qué buena que está la producción. Ahí vi que estaba producida por Dan Nigro. Acá todos amamos a Dan Nigro. Es un increíble productor. Y claramente Olivia está metida en la composición y en los arreglos. Porque esos gestos vocales que va creando se nota que son muy de ella, ¿vieron? Creo que es grado conjunto. Qué interesante, chicos. Qué bueno. ¿Vos decís que está todo bien? Pues sí, negra. No sé si está todo bien, Me gustó mucho esta canción. La produ como que terminó mucho más disruptiva, la voz mucho más sucia. Claramente es una frase de negación. Everything is just fine. Que habla de conformismo, de aceptar, de no luchar. Banco mucho la crítica, banco que esté hecha desde adentro. Me parece necesario en estos tiempos que corren, obviamente. Banco mucho que sea ella, tiene una forma de escribir re particular que al mismo tiempo hace que sea aplicable a varias otras cuestiones, lo cual siento que le da muchísima más validez a la canción. Chicos, me parece un temazo. Suena increíble y la temática está re buena. Nada, buenísimo. Cuéntenme a ustedes qué les pareció. Esto fue Serena Joy. Un temazo, Quiero que me cuenten qué significa para ustedes. Quiero que me cuenten algunas frases que por ahí se me pasaron por arriba, ¿vieron? Hay mucha información. Quiero que me cuenten eso, ¿sí? Suscríbanse si les gustan este tipo de videos. Activen la campanita, únanse a miembros. Acá abajo pásense por la reacción de You Seem Pretty Sad for a Girl So We Love. La encuentran al final de la descripción de este video. También reaccionamos, por ejemplo, a Drop Dead y a otros sencillos. Así que se pueden pasar por el canal a ver eso.
¿Sí? Pásense por Patreon si quieren ver videos exclusivos, estrenos especiales, transmisiones en vivo, reacciones a películas y documentales, sumarse al chat, sumarse a las encuestas. Todo eso está publicado por allá. Tenemos 2 suscripciones, una barata y la otra directamente gratis, así que no van a perder nada y se van a encontrar con de todo, chicos. Yo sé lo que les digo. Los voy a estar esperando, ¿sí? Gracias por quedarse hasta acá, hermosos. Nos vemos en la próxima.